más importantes, las noticias, los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura para ustedes. El día de hoy hay bastante información. El estudio de opinión Global Leader Approval Rating Tracker de la consultora estadounidense Morning Consult Political Intelligence señala, ¿qué le pareció mi inglés peñanietesco? Señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador resultó ser el primer mandatario, el más popular, al conseguir una aprobación del 66% y su desaprobación anda por el 26%, alcanzando una popularidad del 40%. El segundo lugar continúa para el primer ministro de India. Luego, el primer ministro de Italia, Angela Merkel de Alemania. En la lista sigue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Morrison de Australia. Luego Justin Trudeau, Boris Johnson. Conste que van a salir los de la oposición a decir que no hay que tomar en cuenta esos estudios de opinión porque seguramente están controlados y maiceados por el autoritario comunista de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, aprovechó para en la mañanera presumir este estudio de opinión de la consultora estadounidense, en donde se encuentra en primer lugar de aprobación entre los 13 primeros mandatarios y jefes de Estado del mundo. Estamos arriba con el 66%. Ofrezco una disculpa por anticipado. Que no se enojen mucho nuestros adversarios. No hay que perder el sentido del humor, pero les voy a informar sobre una encuesta que se hace sobre los presidentes. El de Tepetitán, ya saben quién, está en primer lugar de aprobación, pero para que no vayan a decir que es un montaje, ¿por qué no ponemos presidente por presidente? Y así lo señaló Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Por cierto, hay que revisar las declaraciones más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador a tiempo, porque si no se queman los frijoles y tergiversan la información los de la oposición. El presidente Andrés Manuel López Obrador señala monitoreo del INE sobre cobertura electoral que confirma campaña contra Morena en el quién es quién en las mentiras de la semana. En la mañanera, Ana Elizabeth García presentó el monitoreo de medios del pasado proceso electoral elaborado por el INE y la UNAM, en donde Morena y sus candidatos tuvieron la mayoría de las menciones negativas en medios, en contraste con las críticas al PAN, PRI, PRD. Informó que Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y Azucena Uresti tuvieron más menciones negativas hacia Morena que del PAN, PRI, PRD. Sobre medios de comunicación, la tendencia también marca más posturas negativas a Morena en Grupo Imagen, Grupo Fórmula y MBS. Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que dichos medios le dieron una paliza a Morena, mientras que los partidos de la oposición ni los tocaron durante los procesos electorales, pues ya vieron cuánta pluralidad hay, equilibrio, objetividad, profesionalidad en los medios, dijo con una mueca, nada más le faltó decir, nótese mi sarcasmo. En el quién es quién en las mentiras de la semana también dieron derecho de réplica a Joaquín López Dóriga. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la sección y en una respuesta al derecho de réplica solicitado por el periodista Joaquín López Dóriga, Ana Elizabeth García destacó: queremos empezar con un derecho de réplica que nos pidió Joaquín López Dóriga, un tuit que le plantea al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, que dice: ¿me dices dónde está la mentira? Yo le pregunté, ¿no le parece un poco machista mencionar al vocero si lo dije yo? Vamos por partes. El 11 de junio, Gaspar Vela publica un tuit del presidente en Markelia Guerrero, en donde hay un policía comunitario. Explicó que usuarios en redes aseguraron que el policía comunitario era un sicario armado, una versión que retomó el 27 de junio Salvador García Soto, columnista del Universal, así como Joaquín López Dóriga, quien acusó que el presidente pasa frente a un hombre armado como si nada. Tanto Salvador García Soto como Joaquín López Dóriga ignoran la fuente original. En el caso de López Dóriga, pregunta de una manera que aparenta inocencia, pero abona a la conversación sobre el narco, los sicarios y el presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en la mañanera porque se realicen las reformas a fin de disminuir el porcentaje de votación para que la consulta popular sea vinculatoria.
afirmó que la consulta ciudadana para decidir si se enjuicia o no a los expresidentes de México no solo es un asunto jurídico y que también es un ejercicio para condenar a malos gobiernos, pero especialmente garantizar la no repetición. Criticó que no se le está dando la difusión e importancia que representa la consulta. Ojalá se pueda hacer una reforma, el que no esté tan alto el porcentaje para que la consulta sea vinculatoria, que es parte de lo mismo. Cuando mandé la iniciativa se modificó, dijo. Juez ordena la captura de Pequeño García, otro cercano de García Luna. Un juez federal ordenó la aprehensión del ex jefe de la División Antidrogas de la antigua Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, por el delito de tortura contra presuntos secuestradores de los Zodiacos o de los Zodiaco del caso Florence Cassé. La Unidad de Inteligencia Financiera ya congeló sus cuentas. La Fiscalía lo acusa del mismo delito por el que el exdirector de la Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, el Pollo, fue encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Presuntamente, Pequeño García participó en la tortura de presuntos miembros de los Zodiaco, entre ellos Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta Cisneros, presunto líder del grupo criminal, y de Sergio Cortés Vallarta, sobrino de ambos. Luis Cárdenas Palomino se reserva su derecho a declarar sobre caso de tortura. El exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal se reservó su derecho a declarar por el delito de tortura de 4 personas, entre ellas familiares de Israel Vallarta Cisneros, al tiempo que solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas, por lo que su situación judicial se resolverá hasta la siguiente semana. Frenan desafuero de Mauricio Toledo en la Cámara de Diputados. El voto del PRI lo evita. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, dio a conocer que el dictamen sobre el desafuero del diputado federal petista, del PT, pues, Mauricio Toledo, no puede ser discutido en el Pleno de San Lázaro, luego que en la votación en la sección instructora no se alcanzó la mayoría requerida. El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara Baja, Ignacio Mier, explicó que el caso está en revisión por dudas en la votación, ya que de los 4 integrantes que conforman la sección instructora, los 2 morenistas, Marta Patricia Ramírez y Pablo Gómez, votaron a favor. La del PT, Mari Carmen Bernal Martínez, en contra, y la priista Claudia Pastor Badilla en abstención, lo que generó controversia sobre la validez. Informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Unidad de Inteligencia Financiera señalan que entre 2012 y 2018 el diputado federal del PT, Mauricio Toledo, precisamente hablando de Mauricio Toledo, tuvo ingresos por más de 20 millones de pesos como servidor público y como consultor privado, pero no pudo comprobar el origen de 11.4 millones de pesos. Asimismo, compró diversos inmuebles cuyo valor no corresponden a sus ingresos. Mientras era diputado, entre 2010 y 2011, adquirió, por ejemplo, 2 inmuebles y un vehículo de lujo cuyo valor en aquel entonces arroja una diferencia respecto de sus ingresos superior a 2 millones de pesos. En el ejercicio de 2017 la discrepancia ascendió a 1.5 millones y en ese año obtuvo ingresos cobrados en efectivo por una cantidad superior a los 2.5 millones de pesos, pero no demostró el origen ni la legalidad de la marmaja del dinero. Pendientes de comprobar 16,000 millones de pesos en gobierno de Silvano Aureoles, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación. Revelan que el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, no ha comprobado 16,093 millones de pesos provenientes de recursos federales, con lo que se convirtió en el mandatario estatal que mayores irregularidades podría dejar a la próxima administración. Entre los 15 gobernadores que cederán el cargo el próximo 1 de octubre. Dice que su administración lidera un grupo de 15 gobernadores que no han podido comprobar un monto que asciende a 59,145 millones de pesos correspondientes a participaciones que aterrizaron desde la federación. En este grupo, Silvano Aureoles resalta como el gobernador que mayores inconsistencias acumula, con un total de 226 observaciones en 20 fondos y partidas federales que se dispersaron en diferentes rubros. Así que ya va entendiendo por qué Silvano Aureoles anda tan activo contra el gobierno que se viene de Morena en Michoacán y está preparando el camino para gritar: soy víctima,
de persecución política. La Unidad de Inteligencia Financiera acusa en la Fiscalía General de la República a 5 funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por presuntos desvíos. Entre ellos se encuentra Víctor Hugo Guerra García, primo del gobernador de Tamaulipas. La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que el escritor Andrés Roemer tiene una 4ª orden de aprehensión en su contra por el delito de violencia sexual. Un caso importante que queremos citar es el del exdiplomático, escritor y académico Andrés N., contra quien ya existe una 4ª orden de aprehensión, indicó la fiscal, y niegan en definitiva descongelar las cuentas de Andrés Roemer. Así lo determinó la Unidad de Inteligencia Financiera, que informó que el juzgado 11º en materia administrativa de la Ciudad de México notificó que negó de manera definitiva la petición del escritor Andrés Roemer para que se desbloquearan sus cuentas bancarias. Y otra cosa, una investigación del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte revela que en el transcurso de casi 5 años, de 2016 a 2021, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Armando Cavada Alvidres, benefició con contratos de publicidad oficial por un total de 52,840,000 pesos a la televisora local Intermedia de Juárez, Canal 44, que por cierto, solo como coincidencia, es propiedad de sus padres, Arnoldo Cavada de la O y Marta Alvidres Sáenz. Sus hermanos Jesús Antonio y Sergio Alberto Cavada Alvidres también tienen cargos dentro de dicha empresa. Miren nada más que hijos de la chingada. ¿Y sabe qué es lo peor? Conste que yo aquí lo he venido diciendo. ¿Por qué aparece Armando Cavada en la lista de plurinominales de Morena? ¿Qué le deben? Es más, aquí defendió que apareciera en la lista de plurinominales por aquel distrito Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Yo se lo pregunté directamente a Mario Delgado. Bueno, pues es una fichita. No solamente apareció en la nómina secreta de César Duarte, de donde recibió millones de pesos, que después se ofreció a devolver. Pero ahora, de acuerdo a esta investigación del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, en el transcurso de casi 5 años, de 2016 a 2021, el honorable presidente municipal de Ciudad Juárez, el honorable miembro de la lista de plurinominales de Morena, Armando Cavada, benefició con contratos de publicidad oficial por más de 52 millones, casi 53 millones, a Canal 44, que uno es muy mal pensado, se lo merecían, es una empresa de sus padres, Arnoldo Cavada de la O y Marta Alvidres Sáenz. Durante ese mismo periodo, el municipio otorgó otros 19 contratos a 5 televisoras locales por un monto de 39,234 pesos. O sea, déjeme sacar cuentas, 52 millones. O sea que más o menos Canal 44 recibió más o menos lo que recibieron las otras 5 televisoras en total. No, pues hijos de su chingada madre. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Recuerde, las noticias con nuestras mentadas de madre las encuentra en nuestros canales de YouTube Sin Censura TV y Sin Censura Media. Nos preparamos ya, estamos preparando ya la rotación de nuestros invitados, de nuestros colaboradores el día de hoy.